Hola chicas, bienvenidas a mi canal. Hoy con una nueva entrega, hoy vamos a hacer un ojo ahumado, así que yo les invito a que se queden aquí conmigo para que vean el paso a paso de este maquillaje. Quiero aprovechar el momento para darles las gracias a todas y todos por suscribirse a mi canal. Hoy ya somos más de 100 personas suscritas a este canal. Por eso quiero esta semana hacer una dinámica. Si llegamos a 400 suscriptores, vamos a hacer un sorteo. Así que chicas, compartan con sus amigos, compartan en sus redes sociales para que puedan participar. Y sin más nada que agregar, chicas, pues vamos a comenzar de una vez. Comienzo haciendo las cejas en marco y relleno. Este paso no lo voy a explicar ahora porque ya he dado varios tutoriales sobre cómo hacer las cejas y los productos para las cejas. Ahora estoy quitando cualquier imperfección que haya podido quedar en las cejas y estoy aclarando mi párpado y sello con polvo translúcido. Estaré utilizando de la paleta BH Cosmetic 3 tonos para este maquillaje, yendo del más claro al más oscuro. Tomé una brochita de Dot Color, la cual tuve que cambiarla luego por otra de la marca Awa porque esta era un poco plana y no hacía el trabajo de difuminado que estaba buscando. Comienzo aplicando mi primer tono de transición, que es el marrón claro, y lo aplico en mi cuenca, dando movimiento en forma parabrisa y también en formas circulares. Lo difumino hasta que no quede ninguna raya marcada. Del otro lado hago lo mismo y también difumino. Ahora estoy aplicando mi segundo tono, que es el marrón intermedio. Lo aplico de manera uniforme en todo el párpado, un poquito más abajo de la cuenca. Esto que apliqué también lo difumino. Acuérdense chicas que no puede quedar ninguna línea marcada, que no se puede ver. No se puede ver entre una sombra y la otra, sino todo que tiene que estar mezclado, que el color vaya de más claro a más oscuro. Chicas, lo estoy haciendo así, sin adelantar, sin ponerlo en cámara rápida, porque realmente quiero que ustedes se apropien de esta técnica. Eso es un ojo ahumado, lo que estoy tratando de hacer. Entonces quiero que ustedes en sus casas sean capaces de hacerlo. Ahora estoy aplicando mi tercer tono, que es el más oscuro. Lo aplico en ambos párpados y difumino. Ustedes ven que lo estoy aplicando a toquecito
para que esa sombra se pueda quedar bien adherida a lo que es el párpado. Chicas, aquí tuve que ocupar un poquito de negro también porque sentí que esta sombra no me daba el tono que yo andaba buscando, no me daba ese ahumado que yo quería, que era un color oscuro. Entonces utilicé un color negro para darme un tono más oscuro, que quedara un marrón más intenso. Y luego comencé a difuminar todo esto, a mezclarlo para que no quede ninguna línea. Tómense su tiempo, chicas, no importa el tiempo que duren para hacer esto, lo importante es que todo quede bien difuminado, que quede bien colocado en su lugar. Es verdad que ustedes puedan difuminar estas sombras sin que le quede ninguna raya marcada, porque ahí el maquillaje pierde la elegancia, se ve feo. Entonces, si ustedes se fijan, ahí yo tengo las líneas marcadas en la parte de arriba porque apliqué sombra oscura, entonces se marcó. Lo que haré luego de terminar de aplicar mi sombra es comenzar con otra brochita a difuminar, cogiendo un color más claro de la paleta, un marrón claro, que es el primer marrón que utilicé, y voy quitando esa línea que se ve. La voy difuminando para hasta borrarla. El ahumado lo pueden hacer en cualquier tono, no importa. Esto es en tono marrón, pero lo pueden hacer en tono verde, tono azul, negro. Solamente tienen que utilizar los colores que vaya de más claro a más oscuro. Eso es lo único que deben de tomar en cuenta, chicas. Pero realmente es fácil, ustedes ven que lo estoy haciendo aquí sin cámara rápida para que vean el proceso. Es fácil de aplicarse la sombra y difuminarla. Solamente tienen que tomar en cuenta que no quede ninguna línea marcada, que esas sombras se mezclen, que se pueda difuminar y listo. Ya nuestro ahumado estaría perfecto. Es bueno que tomen en cuenta que no puede quedar ningún blanquito, ningún clarito. Si ven eso en su párpado, ustedes lo que hacen es que vuelven y se aplican otro poquito de sombra hasta que todo quede de manera uniforme, que no quede ningún lado del párpado sin aplicarle, sino que todo el párpado tenga sombra aplicada y que esté todo bien difuminado. La otra parte, chicas, la hice detrás de cámara para no durar tanto, para que el video no fuera tan extenso. Así quedó este ahumado. Yo espero que le haya gustado. Este es el resultado final. Si les gustó, denle un dedito arriba. Déjenme un comentario aquí debajo, chicas, para yo saber qué les pareció, qué otro maquillaje les gustaría ver. No se olviden de suscribirse. Si ustedes creen que este video le puede servir a otras chicas, por favor, compártanlo. Y solamente me resta decirle que nos vemos en un próximo video.